Como dijimos hace un ratito, la reflexión en esta mañana, siguiendo la serie del libro de Hechos, es una comunidad que cuida y que crece. Yo creo que ya simplemente con este título habría un montón de cosas para pensar de nosotros como iglesia, de nosotros como país, de nosotros como seres humanos, ¿sí? Así que me parece que la reflexión en esta mañana va a ser un poco más breve, porque vamos a compartir la Santa Cena, pero en la medida que nos conectemos con la palabra de Dios, con lo que Dios tiene para compartirnos a cada uno de nosotros, creo que es una reflexión muy profunda y muy significativa en el contexto de lo que todos los seres humanos estamos viviendo en el día de hoy. Quizás una primera pregunta que uno se podría plantear es, cuando hablamos de comunidad, ya que estamos dando origen, digamos, y comienzo a esta serie, ¿sí? La comunidad de Cristo resucitado, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos comunidad, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Yo quisiera hacer una introducción con dos definiciones para poner en contexto todo lo que vamos a compartir bíblicamente en esta mañana. Una primera definición que yo diría viene más bien del orden de la sociología histórica y contemporánea, y una segunda definición de orden teológico, hermenéutico, que es muy importante para poder entender en su contexto todo el libro de Hechos. Yo diría toda la Biblia, pero el libro de Hechos de una manera particular. Lo primero que quisiera mencionar es, si observamos nuestras condiciones de vida, cómo vivimos, de quiénes nos rodeamos, en dónde vivimos, ¿sí? Con quiénes vivimos, ¿vivimos en comunidad o vivimos en sociedad? No es lo mismo, no es lo mismo. Y no es una simple diferenciación etimológica. Un poco la reflexión en esta mañana es animarnos y desafiarnos a que por lo menos como iglesia, vivamos más en comunidad y un poquitito menos en sociedad, ¿sí? Entonces recurro aquí a la sociología. Me parece que si hay alguna disciplina que hoy nos puede ayudar a entender mucho mejor este libro de Hechos, por lo menos el capítulo 2, es la sociología histórica y contemporánea. Hay un sociólogo muy conocido que es Max Weber, o Max Weber, como quieran pronunciarlo, que ha estudiado la influencia del protestantismo, de la ética del trabajo protestante, en el origen de las sociedades y comunidades modernas. Y es uno de los primeros sociólogos en definir el concepto de comunidad. Y fíjense lo que él plantea. Dice, una comunidad es una relación social cuando y en la medida en que se inspira en el sentimiento subjetivo de los participantes de querer constituir un todo. Querer constituir un todo. Y después agrega, en una comunidad prevalece la colaboración por sobre la lucha, los intereses particulares y sobre todo por encima de la competencia. Creo que ya este párrafo daría para pensar un montón de cosas, un montón de cosas. Vivimos colaborando, vivimos contribuyendo al beneficio común, vivimos quizás compitiendo unos con otros, ¿sí? Bueno, creo que el libro de Hechos tiene mucho para decirnos alrededor de la vida en comunidad. Y una de las cuestiones que plantea la sociología moderna, traigo esto porque me parece que es la otra cara de la moneda de lo que hemos leído en Hechos, capítulo 2, versículo 42, y se define en rasgos muy simples y muy concretos qué caracteriza a una verdadera comunidad. Fíjense lo que dicen los sociólogos de la actualidad. Hay una identidad compartida, ¿sí? Para ser comunidad necesitamos una identidad compartida. Nosotros como Iglesia Presbiteriana afirmamos que en lo esencial tenemos unidad, en lo no esencial tenemos diversidad y en todo, absolutamente en todo, tenemos o debemos vivir en amor, ¿sí? Entonces, en medio de esa diversidad, bueno, tenemos una identidad que tiene que ver
cosas que nos unen, una historia compartida, ¿sí? Aparte tenemos objetivos y metas en común. Dice la sociología que una comunidad tiene que tener metas y un proyecto en común. Un compromiso mutuo. Para que exista comunidad tiene que haber compromisos establecidos de manera implícita y de manera explícita. Sin compromisos no hay comunidad que pueda sostenerse. Cultura, valores y una visión del mundo compatibles en medio de una comunidad. Interacción social significativa y heterogénea. Y por último, una dinámica de cambio y crecimiento constante de la comunidad y de cada uno de los miembros que forma parte de esa comunidad. ¿Por qué traigo esto? Bueno, porque ahora cuando empecemos a ver algunos aspectos específicos del libro de Hechos, capítulo 2, es exactamente lo mismo. Y es increíble ver cómo la Biblia se anticipó a las ciencias sociales, ¿sí? A la sociología, a la psicología, no para competir, no para ir en contra de, sino que justamente hoy tenemos la capacidad de que podemos unir todo lo que es nuestro conocimiento intelectual, racional, científico, a nuestra fe, encontrando que hay muchos puntos en común, ¿sí? Ahora, dicho esto, bueno, quisiera hacer un pie de página hermenéutico que tiene que ver con cómo tenemos que leer el libro de Hechos, ¿sí? Y yo lo que diría acá es que para entender correctamente este pasaje y poder aplicarlo correctamente, tenemos que diferenciar los principios, los conceptos teológicos que no cambian, que son absolutos, de las formas, de los modos, ¿sí? De los recursos, que en determinados momentos de la historia, de la cultura, la Iglesia hace las cosas de esa manera y de esa forma. Y creo que esto lo vemos muy claramente en el libro de los Hechos. Es más, quédense tranquilos que en esta mañana no les vamos a pedir que vendan todas sus propiedades y las pongan a disposición de la Iglesia. Y como hemos leído, tampoco les vamos a pedir, basándonos en esto, que estén todo el día, los 7 días de la semana, en la Iglesia, comiendo y viviendo todo en común, como lo hacía la Iglesia primitiva. Son formas. Ahora, los principios teológicos fundamentales es que Dios es soberano de todo, Dios es dueño de todo, y sí es verdad que todo lo que tenemos lo estamos administrando en nombre de Dios para crecimiento de su reino. Y sí es cierto que si bien no tenemos que venir todos los días a la iglesia, por lo menos los que no son pastores, ¿sí? En mi caso es un poquitito distinto, creo que el principio fundamental es que tenemos que tener una comunión profunda y espiritualmente significativa en medio del contexto que nos toca vivir. Es más, creo que es esa comunión la que nos va a rescatar, la que nos va a ayudar, la que nos va a acompañar en medio de todos los momentos difíciles que tenemos que vivir, ¿sí? Una tercera afirmación, teológica y sociológica. Alguno puede decir, la palabra comunidad no está en el Nuevo Testamento. Se habla de la iglesia como cuerpo, se habla de la iglesia como familia de Dios, ¿sí? ¿Dónde está la palabra comunidad en el Nuevo Testamento? Bueno, cuando uno va a la palabra comunidad en nuestro idioma español, va a encontrar que viene del latín comunitas, y esta palabra comunitas viene del griego koinotes, que es koinonia, cuando la pasamos al castellano, y que significa ni más ni menos que la comunión cristiana que tenemos unos con otros. Así que yo diría que una de las primeras maneras de definirse la Iglesia en el Nuevo Testamento es justamente con este concepto de koinonía, comunión, comunidad espiritual que busca honrar el nombre de nuestro Dios. Dicho esto, quisiera compartir 4 o 5 principios que surgen de la lectura del capítulo 2 de Hechos, que definen a una comunidad, a una iglesia que quiere crecer, que quiere avanzar y que va a poner su foco en cuidarse recíprocamente, no solamente a las personas que son parte de la comunidad habitual, sino a todos aquellos que se acercan y están en una búsqueda espiritual del reino de Dios.
Hemos leído versículo 42, que los primeros cristianos, si esto lo conectamos con el domingo pasado, estamos hablando alrededor de 3.000 personas, 3.000 personas que se incorporaron al cristianismo, la mayoría de ellas provenientes del judaísmo, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todas cosas que vamos a hacer fielmente en esta mañana a lo largo de todo este servicio. Y la primera reflexión que quisiera simplemente mencionar o poder poner sobre la mesa para que podamos pensarla, podamos trabajarla, podamos profundizarla a lo largo de toda esta semana, es que una comunidad que crece y cuida es una construcción diaria, cotidiana, no individual y sumamente colectiva. ¿De dónde tomamos esto? Bueno, es muy simple. Dice el texto que los primeros cristianos se mantenían firmes, por lo menos en la versión NBI que hemos leído. ¿Qué significa en el griego original esto? Bueno, significa que estaban ocupados asiduamente, cotidianamente, en la construcción de esta nueva comunidad espiritual, ¿sí? Y la primera reflexión que yo quisiera que podamos pensar, para que Dios nos hable y nos inspire, es que ser iglesia no es solamente este hermoso templo que tenemos, ¿sí? Esta capilla maravillosa, histórica, sino es lo que planteó Lucas. O sea, ser iglesia somos todos y cada uno de nosotros en una búsqueda espiritual que busque honrar a nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, ser iglesia es algo de todos los días, es algo cotidiano, es algo que se lleva adentro, es algo que se vive, es algo que se contagia, que se transmite naturalmente en la medida que vivamos la fe de una manera espontánea y natural, como lo hacían estos primeros cristianos. Así que la reflexión breve, concreta, precisa: somos una iglesia que cuida y crece en la medida que seamos iglesia todos los días en cada uno de los ámbitos donde nos podamos mover. Segunda reflexión, también muy concreta y muy precisa: una iglesia que crece y cuida, una comunidad que crece y cuida, desarrolla fundamentos bíblicos para su tarea y para su misión. Todo lo que hacemos, lo hacemos con formas propias quizás de nuestro momento histórico, de nuestro momento cultural, de la formación que cada uno de nosotros tenemos, pero cada una de esas formas tiene que tener el fundamento bíblico, teológico, que tiene que ver con lo que hacemos al inicio de cada uno de nuestros servicios. Nuestra regla de norma y fe absoluta y única es la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios, los esenciales de la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, el modelo de Cristo Jesús, construyendo una comunidad que marcó un antes y un después de Cristo en la historia de la humanidad, ¿sí? Y hoy vamos a compartir el credo, en el momento de la Santa Cena. Bueno, justamente el credo tiene que ver con estas verdades esenciales que compartimos todos los cristianos, independientemente de la mayoría de las confesiones denominacionales que podamos tener o de las particularidades que podamos tener. Y el credo y las verdades esenciales del cristianismo es la base de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que hacemos como Iglesia de Cristo, que quiere construir una comunidad pertinente, dinámica, activa en la realidad que nos toca vivir actualmente a cada uno de nosotros. Tercer punto, somos comunidad en la medida que podamos construir vínculos significativos y saludables. Y creo que los 5, 6 versículos que hemos leído de Hechos capítulo 2 muestran justamente esto. Gente que tenía un conocimiento mutuo, a pesar de ser miles que se iban sumando. Y cuando uno sigue leyendo el libro de Hechos, eran miles que se iban sumando cada día. Y ellos tenían este desafío de conocerse, de compartir cosas profundas, de poder hablar de lo que pensaban, ¿sí? Que a veces resulta mucho más fácil que hablar de lo que uno siente, vive, sufre, experimenta muy profundamente, a veces en soledad. Y si nosotros como comunidad de fe no tenemos
la posibilidad de abrir el espacio para que esto suceda, para que esto fluya, que podamos realmente venir acá y decir, hoy no me siento tan bien, hoy no tengo el mejor de los días que puedo tener, y poder orar unos por otros, poder compartir esto unos con otros, escucharnos, ¿sí? Poder pensar en aquello que sufrimos, que nos pasa, que deseamos, sueños, proyectos. Bueno, ser comunidad es eso. Es venir y compartir un tiempo de oración, es venir y tener un tiempo de reflexión, pero tan importante como eso, en el libro de Hechos, es esto que se llama la comunión, o en griego, la koinonía. Fíjense lo que significa esta palabra en el idioma original. Significa una relación estrecha, significa confraternidad, significa participación, o sea, estar presentes en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Unión, contribución, ayuda, compañerismo, sentido de pertenencia. Cuando Cristo piensa en una comunidad de cristianos, bueno, justamente está pensando que lo más trascendente, lo más determinante, lo más importante es justamente que se amen unos a otros, tal cual Él nos ha amado a cada uno de nosotros. La comunión cristiana es la expresión cotidiana y diaria de ese amor de Cristo, de esa gracia de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando uno observa la realidad social macro, yo como psicólogo, como docente, observo que hay mucha soledad, que hay mucha angustia, que hay mucha falta de pertenencia. No sé si soy de acá, si soy de allá, dónde encajo, quién me acepta, quién me valora, quién me quiere, ¿sí? Quién no me pide nada a cambio y simplemente me ama y está conmigo por lo que yo soy como persona, no por lo que tengo, no por lo que muestro. Bueno, creo que como iglesia, que queremos ser comunidad de Cristo, tenemos la posibilidad de llegar a personas que están solas, que están angustiadas, que no tienen una comunidad de pertenencia, y toda aquella persona que no tiene una comunidad de pertenencia vive en soledad, vive en angustia, y probablemente su salud mental, su salud física, su salud espiritual entra en un declive del cual es muy, pero muy difícil salir. Así que fíjense si es pertinente ser comunidad en el día de hoy. Y ser comunidad que cuida, ser comunidad que cuida. Y acá conecto con el cuarto punto que quisiera mencionar en esta mañana. El libro de Hechos nos dice muy claramente que cada uno de los miembros de esta comunidad primitiva tenía necesidades puntuales cada una. Y el texto reafirma que justamente vendiendo las propiedades, compartiendo el día a día de la iglesia como comunidad, cada persona podía encontrar una asistencia individual y personal en aquella necesidad que estaba teniendo. Obviamente acá cuando hablamos de que en esta iglesia primitiva se vendían las propiedades y comían juntos, era una necesidad de supervivencia elemental, básica, que la iglesia tenía que cubrir. Y son las formas que encontró la iglesia de poder atender a cada uno de manera individual en el contexto que estaban viviendo, que era un contexto en el cual estos judíos que se convierten al cristianismo eran expulsados de sus familias, perdían su comunidad familia, perdían su comunidad religiosa, perdían sus herencias, perdían sus trabajos, perdían sus bienes y quedaban absolutamente solos y a la deriva en medio del Imperio Romano, en Palestina, en Roma y en distintos lugares, Samaria, en los cuales el cristianismo empezaba a expandirse, y esto le sucedía a todos los primeros cristianos. Después vinieron las persecuciones romanas, y fue todo mucho más complicado. Pero en esta primera etapa de la iglesia había mucha necesidad. Y la iglesia, como comunidad de fe, se dio cuenta que desde la espiritualidad algo concreto podía hacer para poder hacer frente a cada una de estas necesidades. Hay un autor anglicano, John Stott. De hecho, muchas veces lo mencionamos, pero no se menciona que es anglicano, ¿sí? Se desconoce eso. Dice
El cristianismo contemporáneo, si quiere ser pertinente, si quiere realmente tener la capacidad de poder comunicar la fe de una manera viva y eficaz, tiene que escuchar con dos oídos. Uno de los oídos, escuchar a Dios, y al mismo tiempo con el otro oído, escuchar las necesidades de cada una de las personas que están en su entorno. Y después agrega, yo lo parafraseo esto: quien deja de escuchar a Dios, instantáneamente deja de escuchar también a su prójimo. Y la otra cara de la moneda también es tan cierto como esto. Si dejamos de escuchar a las personas creadas a imagen y semejanza de Dios, muy rápidamente y sin que nos demos cuenta, y por más que vengamos todos los domingos a la iglesia, probablemente también, dice Stott, vamos a dejar de escuchar a Dios, ¿sí? Y yo creo que una de las primeras cosas en las cuales tenemos que poner el foco en el día de hoy es aprender a escucharnos mutuamente. Obviamente escuchar a Dios es lo que intentamos hacer todos los días, pero escuchar a Dios es también escuchar al prójimo que tiene algún tipo de necesidad o algo para compartir, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a escuchar de esta manera, de una manera integral, con los dos oídos, con la mente, con el corazón, nos damos cuenta que hay cosas que se nos van de las manos, a todos, ¿sí? Que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y es ahí donde nace comunitariamente esta necesidad, este deseo de acompañarse en oración unos con otros. Y fíjense que es una de las 4 cosas que más se remarca en el libro de Hechos, que tienen que ver con la vida comunitaria. Poder escucharse, poder atender a las necesidades, poder atender espiritualmente y materialmente todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que nos pasa en lo cotidiano. Una de las cosas que marca el texto de una manera muy precisa es que estos primeros cristianos, teniendo poco o teniendo mucho, o no teniendo nada directamente, todos ellos compartían con alegría y con generosidad. Alegría y generosidad. Y yo quisiera que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Nuestra vida hoy, así, como estamos viviendo nuestra fe, como estamos construyendo nuestra comunidad, ¿es más simple o es más complicada que la de estos primeros cristianos? ¿Qué podríamos pensar? Gracias a Dios nos podemos reunir, no nos persiguen, no nos matan, por lo menos a nosotros, ¿sí? en esta parte del planeta. Hay muchos cristianos que no pueden afirmar esto en el día de hoy, millones de cristianos perseguidos. Se dice que es el colectivo más perseguido en cantidad de gente, ¿sí? Y de vuelta, mucho no se habla de esto. Pero hablando de lo particular, nosotros no vivimos nada de esto. Y recibimos cotidianamente bendición tras bendición, bendición tras bendición. Muchas veces no registramos esto, no tomamos cuenta de esto. Pero bueno, venir a la casa de Dios, venir a reflexionar sobre la palabra de Dios, creo que en esta mañana nos hace pensar que tenemos mucho para dar, ¿sí? Y si todos tenemos mucho para dar en este espacio, inevitablemente, inexorablemente, todos vamos a recibir, por lo menos en la misma proporción que estamos dispuestos a dar. Una comunidad que es egoísta, que es individualista, que compite, que no colabora, que no contribuye con la vida del otro, bueno, vivimos solos, vivimos pobres, ¿sí? Vivimos dependiendo solamente de nosotros mismos, y justamente la verdad que cambia la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo es que justamente como Cristo dio su vida, estos primeros discípulos entendían que en lo poco o en lo mucho, algo para dar tenían para dar. Y no lo hacían por obligación, lo hacían, como podemos traducir directamente del griego, con alegría extrema. El griego marca este sentido, no era una simple alegría. Cuando uno va más adelante, vemos el derramamiento del Espíritu Santo, bueno, vemos que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que tiene que ver con esto. Ellos ya lo estaban viviendo de esta manera, ¿sí? Una alegría extrema
para poder dar. Y la otra palabra, que se traduce como generosidad, significa sencillez y sinceridad. Sencillez y sinceridad. Y esto es muy profundo, porque tiene que ver con nuestras creencias más significativas, más a nivel profundo de nuestra vida, de nuestra identidad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué damos lo que damos? ¿O por qué no damos lo que damos? ¿Sí? Para mirarlo por el lado opuesto. Bueno, creo que la palabra sinceridad es muy profunda y es muy significativa. Y Dios conoce nuestro corazón. Y nosotros tenemos que conocer nuestro corazón para que Dios pueda modificarlo, transformarlo y ver si hay cosas que no están a la altura de lo que Dios espera de nosotros y que Dios pueda transformar cada una de esas cosas, ¿sí? El Evangelio dice que es más bienaventurado dar que recibir. Bueno, yo creo que estos primeros cristianos descubrieron la alegría de dar. Y al descubrir la alegría de dar, descubrieron también que cada una de sus necesidades estaban absolutamente cubiertas, más allá de todas las necesidades puntuales y muy precisas que estaban teniendo. Y vinculado a esto, lo último, y con esto quisiera que podamos terminar para pasar al tiempo de la Santa Cena, es poder pensar que una comunidad que crece y que cuida, ¿sí?, es una comunidad receptiva de la comunidad en general. Y el libro de Hechos lo marca muy, pero muy precisamente esto en el versículo 47. Fíjense que dice: todos los primeros cristianos alababan a Dios y disfrutaban al mismo tiempo de la estimación, de la valoración general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de cristianos los que iban siendo salvos, ¿sí? Y cuando uno ve esta iglesia primitiva, es una iglesia que tiene visibilidad y reconocimiento social. Es una iglesia que no está en las sombras, que no está escondida, que se ve. Y no solamente se ve el edificio, ¿sí?, sino se ve lo que pasa dentro del edificio. Y se ven las vidas transformadas, que en definitiva es la expresión más fidedigna de lo que es el Evangelio de Cristo en cada uno de nosotros. Y creo que lo que más nos puede desafiar en esta mañana es pensar que como iglesia no tenemos que estar aislados de la realidad social que todos estamos viviendo, ¿sí? Y creo que en la medida que podamos alabar a Dios, que podamos disfrutar de este espacio, que podamos pensar este espacio como un espacio abierto a toda la comunidad, aún aquellos que no creen lo que nosotros creemos o que no piensan exactamente igual como nosotros pensamos, bueno, creo que va a empezar a suceder esto que dice la última parte del versículo 47, que cuando Cristo encuentra una comunidad que cuida a las personas independientemente de, el Señor va a enviar a esa comunidad a todos aquellos que están en una búsqueda espiritual para poder transformar su vida y conocer el Evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? Creo que este es el desafío que tenemos en esta mañana, trabajar toda una serie por 2 meses del libro de Hechos. Bueno, va a desafiarnos cada domingo a hacer comunidad en medio de la realidad en que nos toca vivir. Así que quisiera que podamos terminar con una frase de Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer tiene un libro pequeño, pero muy significativo, que se llama Vida en Comunidad. Si alguien quiere leerlo, simplemente una frase, y nos quedamos pensando en esto para poder hacer una introducción al tiempo de la Santa Cena. Dice Bonhoeffer: la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Toda una definición, La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Vamos a tomarnos un tiempo en lo personal para orar, poder expresarle al Señor qué nos pasa, cómo nos sentimos, cómo estamos en esta mañana. Pensar que el deseo profundo de Cristo, que hemos visto reflejado en la última Pascua, es justamente construir una comunidad de hermanos, de amigos, ¿sí?, una confraternidad en la cual el amor, la gracia, la paz de Cristo
sea con todos nosotros y con todos aquellos que se acercan cada día en este país en el que nos toca habitar. Y la Santa Cena nos conecta con esto, y el credo de los apóstoles nos conecta con esto, ¿sí? Una comunidad histórica que pasaron más de 2000 años y sigue teniendo vigencia, porque justamente lo que hace la diferencia no es ser una capilla, no es ser un templo, es ser comunidad. Oramos y vamos a compartir el tiempo de la Santa Cena.